Hoy vamos a ver lo que es correspondiente a la temática de la guía número 8, que corresponde a iones y números de oxidación. Inicialmente vamos a ver átomos, pero ¿qué es un átomo neutro? Tal vez recordarán que un átomo neutro es aquel que tiene la cantidad de protones igual a la cantidad de neutrones. Aquí miren, el hidrógeno en este caso tiene un protón en su núcleo y un electrón en la periferia. Eso es un átomo neutro. Átomo neutro es aquel que tiene la cantidad de protones en su núcleo igual a la cantidad de electrones que están girando alrededor del núcleo. Entonces yo puedo representar 0, el átomo neutro. Para el carbono, tiene 4 electrones de valencia, pero sumado a 6 protones más 6 electrones sería un átomo neutro. La valencia que yo le voy a presentar es así: átomo neutro con un mínimo 0 en la parte superior del símbolo. Para el oxígeno, miren, 8 protones tendrá 8 electrones en la parte externa. Por tal motivo, el átomo sería neutro. Para el neón, total 10 protones tendrá 10 electrones ahí. Entonces sería el átomo neutro, neón, Ne. Ese es uno. Bien. ¿Qué es un átomo neutro entonces? Es aquel en el cual la cantidad de protones que hay en su núcleo debe ser igual a la cantidad de electrones que están en la periferia de su estructura. Bien. Si yo presento entonces este símbolo Fe0, significa que estoy tratando con un átomo neutro. Si yo presento así O2 y tengo así, entonces los átomos que están unidos entre sí mediante enlaces covalentes que habíamos visto, pues será una molécula neutra, ¿no? Cuando miremos de esa manera, CaO, y vemos aquí menos 2, acá más 2, porque uno ganó y el otro perdió, en total debe ser la molécula neutra. Entonces, ¿qué es lo que estamos identificando entonces? Un átomo neutro es aquel que la cantidad de protones debe ser igual a la cantidad de electrones. Muy bien. Sin embargo, como yo dije, hay elementos que tratan de ceder electrones y hay otros que tratan de ganar. Los que tratan de ceder decíamos que son elementos electropositivos porque tienden a tener carga eléctrica positiva porque perdieron. En cambio, los que ganaron tienen carga negativa. En este caso, miren, pongamos que el átomo de hidrógeno pierde su electrón, pero le arrancamos ese electrón. Imagínense así, arrancar. Perdió, entonces este átomo ya no será neutro. Este átomo tiene carga positiva. Cuando perdió un electrón tendrá carga positiva. Pongamos este otro, el carbono. Perdió 2 electrones, se le arrancó. Porque los electrones que se arrancan son generalmente los que están en el nivel de energía más externo, los electrones de valencia. Como ese átomo, si perdió 2 electrones, tendrá más 2. Perdió más 2. Si este átomo de oxígeno, en este caso, miren, ¿cuánto le hace falta para cumplir la ley del octeto? Son 2 electrones que le faltan, ¿cierto? Si este átomo quisiera, por ejemplo, aquí ganarse un electrón del medio, lo va a incluir para cumplirse la ley del octeto, 2 electrones que va a incluir. Entonces, este átomo, ¿cuántos electrones ganó? 2, para cumplir la ley del octeto. Entonces, este como ganó, tiene carga de menos 2. Si tuviera un electrón ganado, sería menos 1, pero son 2. En este átomo, neón, tiene la ley del octeto. Tiene 2, 4, 6, 8. Él no necesita ni ceder ni ganar, por eso es un átomo estable. Está totalmente neutro. No necesita ni ganar ni perder. Por eso decimos que los gases del octavo son gases nobles o inertes, porque ellos, como tienen cumplido ya la ley del octeto, no tienen tendencia a juntarse con otros. En cambio, estos átomos que tienen tendencia a ceder, siempre tratan de juntarse con los que tienen tendencia a ganar. ¿Listo?
Por eso es lo que se juntan los átomos. Átomos que tienden a ceder se deben juntar con átomos que tienden a ganar electrones para cumplir esa ley del octeto. En este caso tenemos, por ejemplo, el cloruro de hidrógeno. Aquí, este gana y este pierde. Por esa tendencia. Por eso es lo que se juntan los átomos. De lo contrario, no hay ninguna fuerza que les vaya a expresar, digamos, el por qué se juntan. Esa es la esencia en sí. Bien, entonces, hay átomos que pierden electrones, tienen carga positiva, y hay átomos que tienden a ganar carga negativa. Entonces, eso es lo que vamos a llamar iones. Iones son átomos que han perdido o ganado electrones. Átomos que han perdido o ganado uno o más electrones. En este caso perdió uno, en este caso perdió dos, no hay problema. Entonces, miren, los iones, según la característica, si han ganado o han perdido electrones, son iones, ambos, ¿cierto? Pero para identificar quién gana y quién pierde, hay dos palabras. Para los que pierden electrones se llaman cationes. Cationes. Átomos que han perdido uno o más electrones. Ejemplo, tenemos, a ver, el catión hidrógeno, el calcio lo van a encontrar así, con más 2, el potasio, más 1, el cobre, más 1, el oro, si ustedes lo ven así, más 3. ¿Qué significa? Que ha perdido 3. Todos estos son cationes. Los cationes tienen carga positiva porque han perdido uno más electrones. Y los que han ganado electrones se llaman aniones. Ejemplo, el bromo. Si usted mira, con menos 1 significa que ganó un electrón. Flúor, menos 1. Oxígeno, menos 2. Pongamos el bromo ya, ¿no? El yodo, menos 1. Entonces significa que estos átomos están o han ganado electrones y estos se llaman aniones. Síntesis. ¿Qué es un anión? Átomos que han ganado uno más electrones. Bien. Pero hay otros átomos, miren niñas, en la siguiente voy a borrar esta parte de acá. Hay átomos, estos no se encuentran en la tabla periódica. Ahí están. Valencia o número de oxidación. Así van a encontrar número de oxidación o valencia en su tabla periódica. Aquí, en esta tabla periódica, encuentran esos datos. Bien sea de este lado, o si no encuentran en este lado, encontrarán en el otro lado de la tabla periódica. Esa es la valencia. Encontrarán, por ejemplo, van ustedes a la valencia del cloro. Y el cloro tiene varias valencias. Y aparece así, menos, más. 1, 3, 5, 7. ¿Qué significa eso? Mire, que hay veces que el átomo de cloro puede actuar con más 1, con cloro, más 3, cloro, más 5, cloro, más 7. Significa que pierde en ese caso. Pero hay veces que puede actuar, entonces, cloro menos 1, cloro menos 3, cloro menos 5, cloro menos 7. Significa que puede estar ganando electrones. Entonces, esos van a encontrar esos datos en la tabla periódica para que no se confundan. Bien. ¿Cómo determinamos entonces para trabajar en esto de química cuando se forman los compuestos? Estos son elementos, solamente así estamos representando cuando ganan o pierden. Pero vamos a entrar nosotros cómo vamos a encontrar el número de oxidación cuando se forman compuestos. Entonces hay unas reglas.
unas normas que dicen aquí. Primero, el primero dice lo siguiente: el número de oxidación para un átomo es 0. Cuando usted lo presenten ahí, le digo, le presente para el caso del sodio, ¿cuál será su número de oxidación? Ustedes tienen que conocer, ese es 0. Otro, hierro, así solo, el número de oxidación es 0, es decir, un átomo debe ser neutro. Cuando ustedes miran ahí, el átomo es neutro. El calcio, así lo miran, 0. El potasio, 0. Cuando miren así, átomos iguales también, la valencia es 0. Nitrógeno, átomos iguales, 0. Cloro, átomos iguales, 0. Un átomo en estado libre, como en este caso, o molecular, su valencia son 0. Bien. Hay una característica para el caso del oxígeno. El oxígeno, en la mayoría de los casos, él actúa con valencia. La valencia o número de oxidación del oxígeno, en la mayoría de los casos es -2. A excepción de unos compuestos que se llaman peróxidos. En el caso, el agua oxigenada H2O2, en él dice que el oxígeno actúa con valencia de -1. Solamente en los peróxidos, compuestos así. Otro dato, para el caso del hidrógeno, tendremos presentes son características. El hidrógeno, en la mayoría de los casos, la valencia del hidrógeno en la mayoría de los casos, su valencia o número de oxidación es +1. A excepción del caso de los hidruros, le dice. Solamente en este caso, en el ejemplo, hidruro de calcio, H2, en este caso, solamente en los hidruros, el hidrógeno actúa con valencia de -1. Dice +2. Ahí. Significa que el hidrógeno en este caso, cada átomo estaría ganando un electrón y este perdiendo. En ese caso. La valencia, entonces, de la mayoría de los compuestos, el hidrógeno actúa con +1. Bien. Otra característica. Los metales alcalinos y muchos alcalinotercios alcalinos. ¿Qué átomos encontramos en los alcalinos? Encontramos el hidrógeno. El hidrógeno no es un metal alcalino, es un gas, a excepción de ese. Litio, sodio, potasio. Todos estos tienen valencia 1. Miren en su tabla. Todos los metales alcalinos que ya vimos en la tabla del primer grupo tienen valencia de 1. Los alcalinotercios del grupo 2 tienen +2. En cambio, los elementos que van hacia el lado, en este caso, del lado derecho, tienen valencias generalmente negativas. Bien, con esa característica entonces, los halógenos, a ver, veamos los halógenos. Perdón. ¿Dónde están los halógenos? Están en el grupo 7. ¿Qué elementos son los halógenos? Para que tengamos en cuenta. Tenemos el flúor, el cloro, el bromo, el yodo, entre otros. Esos son los halógenos. Acordaránse para que no se olviden después. Estos en la mayoría de los compuestos, ellos actúan con valencia de -1. -1, -1, -1.
Esas son características que están en la guía y que hay que profundizar hacia y memorizar los datos, porque si no estudiamos a conciencia, muy difícil vamos a entender química y a veces nos desistimos. Yo no entiendo y ese es el lío, que a veces están los ejemplos claros, pero a veces uno como estudiante a veces es perezoso, no le pone mucha atención y ahí es el problema para poder entender esos temas. Bien, entonces, ya con estas características, con estas informaciones, nosotros vamos a poder determinar, porque esto es muy importante en adelante, cuando entremos a ver temas de la misma asignatura, ¿cómo sacamos el número de oxidación? Por ejemplo, mire, si usted le dice, determine el del estaño, el número de oxidación, determine el número del plomo, el número del azufre, del aluminio. Entonces usted, si le dan esto, el número de oxidación va a ser siempre cero, todo cero, porque son átomos. Si le dice el número de oxidación en este caso, O2, ya sabemos, 0, N2, 0, Br2, 0. Esto para los elementos y moléculas. Cuando nos van a colocar así, CaO, debemos tener en cuenta entonces las normas o las reglas que nos mencionan ahí. En la mayoría de los casos dice el oxígeno actúa con valencia de -2. Entonces aquí será -2 y como este gana, entonces este 2. Y eso lo pueden comprobar ustedes en la tabla periódica, las valencias. Veamos otro elemento. PB es PbO4, por ejemplo, o PbO2. En este caso voy a utilizar una sola tinta para no cambiar. Este es -2 y este será +2. Para el compuesto CaO, miren, el oxígeno -2 ya sé, y este será +2. Veamos en este caso, para este compuesto HCl, cloruro de hidrógeno. Como sé que la regla me dice que en la mayoría de los casos está el hidrógeno actuando con +1, si este tiene +1, este será con -1. Otro, NaCl, este +1, porque está del grupo 1, y ese -1. Ahora si miremos algún compuesto más complejo. Veamos, CaCO3. Miren en este caso. Es caso especial ya para adentrarnos más al número de oxidación. A mí me dicen que el oxígeno es en la mayoría de los casos -2. Entonces miren. El calcio, como ya va usted a mirar en su tabla, el calcio está en el grupo 2, tendrá +2. Y sabiendo que la molécula tiene que ser neutral, tengo que ver un número para que se neutralice. Entonces digo, 3 por -2, -6, tiene 6 cargas negativas. Entonces aquí me hace falta para neutralizar esto, deberá haber una carga con que actúa y se neutraliza esto, será con +4. Porque 4 más 2 más 6. Y entonces, +6 menos 6 me da 0. La molécula es totalmente neutra. Entonces miremos aquí, vamos a borrar ya, para finalizar. Tenemos esto, H2SO4. Valencia, entonces, -2 porque me dicen el oxígeno -2 en la mayoría de los casos. Entonces, el hidrógeno yo sé que actúa con +1 en la mayoría. Entonces, 2 por 1 más 2 se multiplica. 2 por +1 más 2. ¿Listo? Entonces, +2. 4 por 2. Aquí será -8 valencias. Entonces, veamos con qué valencia va a estar actuando el azufre. Será con +6. 2 por +1 más 2 más 6 más 8. La valencia será neutra. Veamos este. CO2. -2 sería -4. El carbono actuaría con +4. Entonces +4. Porque toda molécula debe ser neutra. Toda molécula debe ser en estado neutro. Como lo decía, todo compuesto, sí, siempre debe estar en estado neutro. Finalmente vamos a ver lo que corresponde a fórmulas. Vamos a borrar esto.
Fórmulas químicas. Fórmulas químicas. En fórmulas químicas ustedes saben que decíamos los elementos químicos se representan mediante símbolos y las moléculas, que sabemos ya, se representan mediante la fórmula química. Y las fórmulas químicas entonces es la representación de una molécula o de un compuesto, porque la unidad más pequeña de un compuesto es la molécula. El ejemplo, el agua. La molécula de agua será H2O. Entonces, formada por un átomo de oxígeno y 2 átomos de hidrógeno. Muy bien. Las fórmulas, dice que pueden ser de varias clases. Fórmula, primero, mínima o empírica. Segundo, fórmula molecular. Fórmula estructural. Y tercero, fórmula electrónica. O estructura de Lewis se dice. Es el científico que es el inventor. Entonces, ejemplo, miren. Hagamos esto. Pongamos la fórmula mínima. En este caso, pongamos el ejemplo aquí. Para la fórmula mínima. Perdón. Fórmula mínima. Vamos aquí mejor. De esta manera. Listo. Fórmula mínima, fórmula molecular, electrónica. Muy bien. Veamos para este caso. Pongamos una fórmula unida, es así, C2. A ver. Tenemos la fórmula molecular C2H6. Este es un compuesto que se llama etano. Etano. Un compuesto orgánico porque está formado por carbono. Entonces, C2H6. ¿Puedo simplificar? Sí. Entonces, cuando yo simplifico, digo C, mitad de 2, 1, mitad de 6, 3. Entonces, CH3. Esta será la fórmula mínima y esta será la fórmula molecular. Me indica entonces la fórmula, los compuestos o átomos que forman realmente la molécula. La mínima es simplemente me da a conocer la proporción de los elementos que están formando esa molécula. La fórmula estructural, ¿cómo lo represento? Me indica, según la guía, me indica la forma como se unen los átomos. Ejemplo, a mí me dicen así, se unen así, de esta manera. H, así, de esta manera. Esa es la fórmula estructural. Hay veces que la fórmula mínima es la misma fórmula molecular, ya les voy a explicar. La fórmula electrónica simplemente es representar los átomos con sus electrones de valencia. ¿Cuáles son los electrones de valencia? A ver, miremos. Tenemos el carbono, 1, 2, 3, 4 para este átomo, 1, 2, 3 y 4 para este. Miremos ahí. Tenemos aquí otro, a ver, 2, 4. Sí, ahí está bien. A ver, aquí tenemos de esa manera, ¿no? Aquí está, mejor. Aquí sería entonces, representémoslo, corrijámoslo para que lo entiendan. Entonces, tenemos 2, 4, 4. 4 átomos para el uno y 4 átomos para el otro. Bien, entonces, completo. Bien. Ahí están los electrones de valencia. Los electrones de valencia para el carbono son 4. 1, 2, 3 y 4. Y para el otro son 4. Entonces, si se juntan aquí, miren los hidrógenos, pongámoslo, hidrógeno, aquí vamos a identificar, a ver, coloquémosle con este color. H aquí está, para el otro hidrógeno aquí, para el otro hidrógeno aquí, aquí encontraremos el otro hidrógeno compartiendo, aquí también y aquí también. Miren,
fórmula electrónica? Simplemente representar los electrones de valencia de cada átomo para mirar cómo se juntan. Esa es la fórmula electrónica. Miremos el último ejemplo. Para el agua. 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 ¿Qué nos indicará el agua? Agua. Fórmula mínima. Fórmula mínima. Fórmula molecular. Fórmula estructural. Fórmula electrónica. Revisemos aquí. Fórmula mínima. H2. No puedo simplificar. Si ustedes quieren, empiezo fórmula molecular, que es la completa. H2O. ¿Puedo simplificar aquí? No. Por tal motivo, la fórmula mínima, como no puedo simplificar sus elementos, entonces yo puedo simplificar H, pero acá no puedo. Entonces deben ser iguales los subíndices de los átomos. Entonces no puedo. Entonces la fórmula molecular va a ser la misma fórmula mínima. La fórmula estructural, yo lo puedo representar así. H. La manera como se juntan en una fórmula angular. No es una fórmula independiente porque está determinado científicamente que los átomos de hidrógeno se juntan en forma angular con el átomo de oxígeno. Y la fórmula estructural simplemente es esto. Represento aquí 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Electrones de valencia del oxígeno se va a juntar con los átomos de hidrógeno y acá el otro átomo de hidrógeno, formando en este caso, pues miren, un ángulo ahí. Esa es la fórmula. Entonces, las clases de fórmulas que se miran. Fórmula mínima, que nos da a entender la proporción de los elementos que hacen parte de la molécula, y la fórmula molecular, estructura completa, o realmente los átomos que forman una molécula, la estructural, cómo se juntan los átomos, y la electrónica, representación de los átomos con sus electrones de valencia. Eso corresponde a la guía que tiene que ver con iones y fórmulas químicas. Muchas gracias.